Mi mamá nos dijo claramente, si no aceptábamos a su esposo, tampoco podríamos tenerla a ella. Y así nos fuimos. Durante años, mi hermana y yo mantuvimos la distancia, eligiendo el silencio en lugar de la sumisión. Pero luego llegó mi compromiso, y sus lágrimas inesperadas. De repente, la mujer que trazó una línea en la arena me acusaba de traición, por simplemente caminar del lado al que ella me empujó. Ella preguntó, ¿por qué no conocí a tu prometida? ¿Por qué no estoy invitada a la boda? La miré directamente a los ojos y le dije, porque Frank no es bienvenido. Y tú lo hiciste el precio de tu amor. Ahora dice que yo soy el villano. Pero, ¿cómo se llora a una madre que sigue viva? Pero eligió a alguien que borró la memoria de nuestro padre. Dime, ¿realmente soy el villano aquí? Mi mamá nos lo dijo claramente. Si no aceptábamos a su esposo, tampoco podríamos tenerla a ella. Y ahora, después de todos estos años, esas palabras aún cortan profundo, como una hoja fría y seca, grabada en los recuerdos de mi hermana y mí. No porque no la quisiéramos, sino porque ella eligió poner condiciones al amor, convirtiendo la maternidad en un cruel ultimátum. Acepta a Frank o pierde a tu madre. Solíamos tener una familia feliz. Aunque mi papá falleció cuando yo tenía solo 10 años y mi hermana 12, el amor que dejó siempre fue un cálido ancla en nuestros recuerdos. Mamá solía abrazarnos cada noche, consolándonos con historias sobre él. Cómo reía, cómo hacía todo en silencio por esta familia. Pero todo cambió cuando cumplí 15 años. Fue entonces cuando Frank llegó a la vida de mamá, y así borró cada rastro de mi padre de nuestro hogar. Al principio, pensé que solo quería una nueva oportunidad de ser feliz, y eso estaba bien. Pero ella no solo invitó a Frank a nuestras vidas, le dio permiso para remodelar cada relación que teníamos, y tomó ese papel como un gobernante reclamando su trono. A Frank no le gustaba escuchar sobre nuestro papá. No porque tuviera celos, sino porque parecía que estaba tratando de borrar el pasado por completo. No se nos permitía mencionar a nuestro padre si Frank estaba presente, ni durante una visita al cementerio, ni en los cumpleaños, ni siquiera en el aniversario de su fallecimiento. El punto de quiebre llegó cuando mi hermana dio un discurso en su graduación universitaria. Ella dijo una simple frase: «Gracias, papá, por enseñarme a vivir con amabilidad, incluso cuando ya no estés aquí». Frank golpeó la mesa, se levantó y gritó frente a toda la familia extendida. ¿Y mamá? Ella simplemente se quedó allí en silencio, observando en silencio, como si fuera algo que debíamos aceptar. Fue desgarrador ver a la misma mujer que alguna vez atesoró cada recuerdo de nuestro papá, ahora aliarse con alguien que intenta borrarlo. Cada vez que intentábamos hablar con ella sobre eso, solo decía: «Frank es el que vive conmigo ahora. Ustedes, chicos, deberían aprender a respetarlo». Pero el respeto no significa borrar al mismo hombre que nos dio la vida y nos crió. Y luego Frank no se detuvo en nuestros recuerdos. Empezó a controlar nuestras vidas. Quería saber a dónde íbamos, a quién veíamos, especialmente si era alguien del lado de papá. Si solo se lo decíamos a mamá, se volvería loco. Si alguno de nuestros parientes paternos no lo recibía, nos prohibiría verlos por completo. Y aún así, mamá se quedó en silencio. Y nosotros, poco a poco, comenzamos a desmoronarnos. Un día, mi hermana finalmente lo dijo en voz alta: «Si me estás obligando a elegir entre tú y Frank, elijo mantener a papá en mi corazón». Mamá no respondió. Simplemente bajó la cabeza, sin intentar alcanzarla, no intentar detenerla. Lo seguí poco después. Cuando me mudé, traté de mantener el contacto, pero cada llamada, cada mensaje venía con condiciones. Frank se unirá a nosotros. Frank quiere hablar. Frank no cree que debamos hablar del pasado. Fue entonces cuando supe. Mi madre ya no era la mujer que me había criado. Era alguien que había elegido a Frank, no solo como su esposo, pero como el reemplazo de la memoria de nuestro padre.
y por el amor que una vez perteneció a sus hijos. Desde que Frank apareció, la atmósfera en nuestro hogar se sentía sofocada, como si estuviera siendo estrangulada por alguna fuerza invisible de autoridad. Una especie de autoridad que no merecía, pero mi madre se lo entregó voluntariamente. No solo nos prohibió mencionar a mi padre, sino que intentó controlar incluso cómo lo recordábamos. Las visitas a su tumba, los memoriales que una vez nos unieron a los tres a través del dolor y el amor, lentamente se convirtieron en algo incómodo y distorsionado, todo por la presencia forzada de Frank. Cada vez que le pedíamos a mamá que visitara la tumba de papá con nosotros, si Frank estaba cerca, ella decía que no. O peor, él venía, se sentaba en el coche con esa expresión de autosuficiencia en su rostro, como si la memoria del hombre que una vez construyó esta familia le diera asco. Recuerdo haberle preguntado a mi mamá una vez, ¿no extrañas a papá? El día que murió, lloraste toda una semana. Se dio la vuelta y susurró, no saques eso a colación. A Frank no le gusta. Ese fue el momento en que me di cuenta. Ella ya no era parte de nuestro mundo. Ella le pertenecía a él. A un hombre que una vez me gritó en la cara solo porque mencioné a mi difunto padre, durante mi propia graduación. Pero eso fue solo el principio. Frank comenzó a involucrarse en cada lazo sanguíneo que teníamos, especialmente con la familia de papá. Cada vez que mi hermana o yo queríamos visitar a la abuela, a nuestras tías o tíos del lado de papá, Frank insistía en que primero teníamos que confirmarlo con mamá. Y si le decíamos a mamá pero no mencionábamos a Frank, él explotaba, como un rey destronado exigiendo su respeto. Una vez, le pregunté directamente a mamá, ¿por qué Frank necesita saber a dónde van tus hijos y a quién ven? Ella simplemente suspiró. Solo se preocupa por ustedes, chicas, eso es todo. ¿Le importa? No, eso no era cuidado, era control. Una invasión de todo lo sagrado. Una violación de la que mamá debería haber sido la primera en protegernos. Hubo veces en que Frank nos acompañaba cuando visitábamos a la familia de papá, incluso cuando no estaba invitado. Una vez, mi tía dijo amablemente, «Lo siento, pero hoy se trata de recordar a mi hermano pequeño. No me siento cómoda con extraños aquí». Frank se volvió hacia mí de inmediato y dijo, «Si no me reciben, entonces tú tampoco entras. Y si lo haces, no te molestes en volver a casa de tu madre». Una amenaza descarada. Y lo que más me aplastó fue ver a mi madre quedarse allí, en silencio. No mucho después, mi hermana se mudó, como si estuviera cortando el último hilo entre nosotros y mamá. No contestaba si mamá llamaba, y el nombre de Frank aparecía en la pantalla. No respondía a los mensajes si mencionaban su nombre. Y lo que más admiré fue el día en que finalmente dijo, «No necesito que ningún hombre me diga a quién puedo amar en mi propia familia de sangre». Empecé a hacer lo mismo. Cada vez que veía el número de mamá pero sabía que Frank estaba a su lado, no contestaba. Cada vez que él quería unirse a nosotros durante las fiestas o reuniones, yo rechazaba. Y cada vez, mamá repetía la misma fría línea. «Si no puedes aceptar a Frank, entonces no puedo estar contigo». Con el tiempo, mi hermana y yo desaparecimos del mundo de mamá, no porque nos alejamos, sino porque ella nos empujó fuera, con su silencio, con su rendición, con la forma en que colocó a Frank por encima de todo, por encima de la memoria, por encima de la familia, por encima del amor. Después de todo lo que hizo Frank, y después de todas las veces que mi madre guardó silencio, lo único que quedaba entre mi hermana, mi madre y yo, era la distancia. Mi hermana fue la primera en marcar el límite. El día que se mudó, mamá vino a abrazarla, pero Frank también vino. Y cuando mi hermana dijo suavemente que solo quería despedirse de mamá, Frank interrumpió de inmediato. «Si no te despides de mí, entonces no esperes tener a tu madre en tu vida». No respondió, simplemente se dio la vuelta. Supe en ese momento que algo en su corazón se rompió,
Y la parte más dolorosa no fue lo que dijo Frank. Era que mamá no se opuso. Me aferré más tiempo. Seguí esperando que cambiara de opinión, que diera un paso atrás, que pondría a sus hijos por encima de la lealtad ciega. Pero ella no cambió. Cualquier visita tenía que incluir a Frank. Cualquier invitación a cenar, cualquier reunión, cualquier fiesta. Él también tenía que estar allí. Y si decíamos, no, Frank, ella cancelaba. Una Navidad le envié un mensaje. Pasaré a traerte unas galletas. Solo yo. Ella respondió. Frank y yo estaremos esperando. Es uno de los dos o ninguno de los dos. Después de eso, dejé de volver. No más llamadas de Año Nuevo. No más pastel de cumpleaños. No más mensajes de Feliz Día de la Madre. No era por odio, sino por agotamiento. Agotamiento de tener que comprometerse constantemente con un hombre que nunca nos vio como familia. Incluso los momentos especiales se convirtieron en heridas. Cuando fue el cumpleaños de Frank, mamá me envió un mensaje de texto con una invitación a cenar. No respondí. Mi hermana respondió. Feliz día irrelevante. Cuando llegó el cumpleaños de mamá, tampoco le enviamos un mensaje. No porque nos olvidamos, sino porque ella ya lo había dejado claro. Sin Frank, sin mí. Solo estábamos haciendo lo que ella una vez pidió. A veces, todavía lo intenta. Una vez se presentó en mi puerta, sosteniendo una bolsa de regalo. Le pregunté, ¿está Frank contigo? Ella asintió. Cerré la puerta, no por rabia, sino por autoprotección. No podía seguir abriendo la puerta a alguien que ya me había quitado a mi padre una vez. Esta vez, emocionalmente. Ella a menudo envía mensajes. ¿Por qué me excluyen así, chicos? Y cada vez damos la misma respuesta. No te cortamos. Elegiste a Frank en lugar de a nosotros. Dicen que el amor de una madre es incondicional, pero en nuestro caso, la condición tenía un nombre. Frank. Perdí a mi papá cuando tenía 10 años. Nunca imaginé que perderías a mi madre a los 27. No por muerte, sino por un hombre sin lazos de sangre, sin amor por nosotros, y con toda la intención de apoderarse como si fuera dueño de los recuerdos. La única razón por la que no la odio es porque todavía creo que nos ama, de una manera retorcida y enterrada. Pero cuando pone ese amor detrás de Frank, ya no es lo suficientemente fuerte como para mantenernos unidos. Con el tiempo, el silencio entre nosotros se volvió denso, como el hielo invernal. No más discusiones, no más intentos de arreglar las cosas. Solo dos personas, una vez unidas por la sangre, ahora extraños. Todo por una línea, dicha hace mucho tiempo. Si no puedes aceptar a Frank, entonces no me aceptes a mí. El silencio entre mi madre y yo duró años, sin disculpas, sin esfuerzo por cambiar. Vivíamos en dos mundos paralelos, separados por un nombre, Frank. Entonces la conocí, la mujer que me hizo querer empezar un nuevo capítulo en mi vida. Ella entendía las heridas dentro de mí sin que yo necesitara decir una palabra. Cuando le propuse matrimonio, mi padre no estaba allí, mi madre no estaba allí, pero aún me sentía completo, porque sabía que estaba construyendo una nueva familia, una basada en el amor verdadero y el respeto mutuo. No le dije a mi madre, no porque lo estuviera ocultando, pero porque simplemente ya no era parte de mi vida. Un poco más tarde, escuché que se enteró a través de un pariente lejano. Y luego, ella llamó. Su voz se quebró, pero aún llevaba el viejo tono de reproche. ¿Por qué soy la última persona en enterarme de que estás comprometida? Me detuve unos segundos, no porque estuviera inseguro, sino porque honestamente no sabía si todavía le debía eso. Finalmente, respondí con la verdad. Porque ya no eres parte de los momentos importantes en mi vida. Esa frase la dejó atónita, pero no se rindió. Quiero organizarles una fiesta de compromiso a ustedes dos. Quiero conocerla. Negué con la cabeza. No habrá fiesta, y no la conocerás en la boda.
No estás invitado. Escuché cómo le faltaba el aliento al otro lado. Entonces, en un susurro casi inaudible, preguntó: ¿por qué? ¿Es por Frank? No dudé. Porque Frank no es bienvenido, y lo dejaste muy claro. Si no lo aceptábamos, no nos necesitabas. Levantó la voz, por primera vez en años. Deberías amarme lo suficiente como para aceptar a mi esposo. Suspiré, no por rabia, sino por dolor. El amor no significa que tengamos que tolerar a un hombre que nos prohibió mencionar a nuestro papá. Un hombre que le gritó a mi hermana en su propia graduación por atreverse a decir su nombre. No podía permitir que mi boda, el día más feliz de mi vida, se convirtiera en un lugar donde los recuerdos de mi padre tuvieran que ser silenciados de nuevo, solo por la presencia de un hombre que nunca respetó lo que era sagrado para nosotros. Papá sigue siendo mi papá, y encontraré la manera de incluirlo en la boda, incluso si es solo una pequeña foto, un tributo silencioso. ¿Crees que Frank podría manejar eso? ¿O se explotaría, como siempre lo hacía? Mi madre se quedó en silencio. Por primera vez, no tenía argumento, pero luego habló suavemente. No quiero perder a mis 2 hijos. Te quiero. Fui amable, pero firme. Nosotros también te amamos, pero convertiste ese amor en una condición. Y ahora, esta es la consecuencia. Acepto esa consecuencia. ¿Puedes? La llamada terminó en silencio, pero este silencio era diferente. No el frío y distante que se había extendido a lo largo de los años, sino el colapso de la última esperanza a la que mi madre había intentado aferrarse. Colgué, sin lágrimas, porque sabía, al final, si el amor tiene que venir con condiciones, entonces nunca fue amor desde el principio. Y si un niño tiene que olvidar a su padre solo para tener a su madre, entonces el precio es demasiado alto. Desde esa llamada telefónica, mi madre nunca volvió a comunicarse, sin mensajes. No hay llamadas, ninguna palabra transmitida a través de parientes o amigos de la familia. Solo un silencio perfecto. Pero ya no era el silencio del dolor, era el silencio de la aceptación. Y yo también lo sentí. Ya no esperaba su regreso. No esperaba que de repente cambiara de opinión por algo que dijera al final. Había aceptado una verdad. Iba a vivir una vida sin mi madre. No porque dejara de amarla, sino porque ya no podía amar a alguien que nunca defendió a su hijo de la intrusión de un extraño. Recuerdo esa noche con tanta claridad, sentada sola, mirando viejas fotografías. Ahí estaba mi madre, mi padre, y los días inocentes de mi infancia, cuando nuestra familia aún estaba unida. No lloré, pero en el fondo, algo dentro de mí se envolvió en silencio. Una parte de mí que sabía que nunca volvería a abrir. Mi hermana me preguntó: ¿te arrepientes? Respondí sin dudar: no. Preferiría perder a mi madre que fingir respetar a alguien que intentó borrar a nuestro padre de la memoria. No podía soportar la idea de que mi madre entrara en mi boda, de la mano con Frank, el hombre que una vez nos dijo que no teníamos permitido llorar por nuestro padre. No teníamos permitido pronunciar su nombre. No teníamos permitido extrañarlo. El hombre que usó poder invisible para hacernos sentir culpables por amar al que perdimos. Mi boda fue sencilla, pero cálida. En un pequeño rincón de la mesa de recepción, coloqué una foto enmarcada de mi papá. Él estaba sonriendo en esa vieja imagen, sus ojos suaves y amables, como si aún me estuviera cuidando. Debajo, una pequeña inscripción. No está aquí, pero nunca se fue realmente. La gente se detuvo. Leían. Algunos sonrieron. Algunos se secaron las lágrimas en silencio. Y en ese momento supe. Había hecho lo correcto. Había cumplido una promesa a mí mismo. Nunca más permitiría que alguien borrara a ese hombre de mi vida. Después de la boda, aún no supe nada de mi madre. Pero esta vez no sentí dolor. Sentí calma.
como si finalmente hubiera cerrado un viejo capítulo, uno lleno de conflicto, esperanza y desamor, y hubiera comenzado un nuevo viaje, un viaje donde tenía el poder de elegir quién sería mi verdadera familia. No odio a mi madre, pero ya no la necesito en mi vida, porque el amor no es una cadena, y una madre no puede cambiar su papel por la presencia de un hombre que no lo merece. Perdí a mi padre cuando tenía 10 años. Perdí a mi madre a los 27, y ahora soy un hombre que camina solo, sin padre que me guíe, sin madre que me proteja, pero con el orgullo silencioso de saber que nunca me traicioné.